Mira, este cuento realmente para mí tiene muchísimo significado. Es mi primer libro oficialmente lanzado. Es parte de un proceso largo para mí, un proceso en el que comienza conmigo ya de muy pequeña. Desarrollé un gran amor por la literatura, me desahogo prácticamente escribiendo y te hablo desde realmente edades muy pequeñas, desde que tenía aproximadamente 10 años. Recuerdo que escribía, por ejemplo, diarios o pequeños textos, pero nunca me vi realmente como una escritora el día de mañana. Este libro es producto de cuando me encontraba estudiando en el exterior, en la ciudad de Edimburgo. Me encontraba ahí lejos de mi familia porque era épocas de pandemia. Tenía un poquito más de tiempo en el medio de mis estudios, encontraba ese espacio como para escribir estos cuentos. Son cuentos inspirados en mi hija de 7 años, exacto, a la cual yo antes de viajar le solía inventar historias, escribir cuentitos, pero estando allá dije, los voy a escribir, pero sin ninguna intención de publicar, claro, ni nada, sino que por el simple afán de escribirlos, como cuando las cosas se tienen que dar. Justo como era pandemia y demás, abrió la primera convocatoria online del FONDEC. Exacto. El FONDEC, para quienes no sepan, es una institución que financia proyectos de culturas en Paraguay, lo cual me parece súper interesante. Y me animé a aplicar a esos fondos, ¿verdad? Así es. Pero también sin mucha esperanza. Como te dije, nunca me vi como una escritora. Sí. Tiempo después me anunciaron de que había quedado adjudicada, que mi proyecto había sido adjudicado. Y bueno, luego de eso ya fue prácticamente el proceso del diseño, la diagramación, el trabajo de ilustración, que realmente al ser un libro de cuentos infantiles, como pueden notar, sí, claro, tiene muchas imágenes, mucho trabajo mucho trabajo artesanal, digamos, claro, que no es simplemente diagramar e imprimirlo. Y nada, hoy en día muy orgullosa, son 7 cuentos los que se encuentran dentro de esta compilación de cuentos. Así es. Y hasta el momento fue muy bien recibido y me encanta. Así es. Contanos un poco acerca de qué van a encontrar los papis y mamis que lean cuentitos cortitos pero bonitos. Sin spoilearle mucho a los chicos, pero sí contando un poco de qué se tratan las historias. Bueno, como ya mencioné antes, son 7 cuentos, 7 cuentitos cortitos, valga la redundancia. Está enfocado más bien en chicos de aproximadamente 6-7 años, porque son cuentos, si bien no largos, de un poquito más de texto. Mi idea con estos cuentos son transmitir valores. Transmitir esos valores que a veces son tan importantes mencionar o enseñar a nuestros hijos, y sobre todo en esa edad tan clave de su crecimiento. Exacto. Entonces son cuentos con moralejas, que cada uno de ellos termina con una pequeña reflexión. Exacto, eso me contabas, le da la facilidad al papi y a la mami que tiene ya la reflexión hecha ahí sobre la historia. Así mismo, Luis. Entonces la idea es leer uno de los cuentos y al final de cada cuento tomarse el tiempo de reflexionar ese cuento junto con la reflexión y el niño a quien se ha dedicado la lectura. Así es. Hablamos un poquito de personajes animales, es como una fábula. Así mismo, como una fábula, ya que la mayoría de los cuentos, en este caso, de hecho todos son basados en animales. Exacto. Contanos un poco el proceso de la escritura. Me decías, estabas lejos, extrañabas a tu hija porque te fuiste a estudiar. ¿Cómo fue ese escribir el día a día? ¿Te tomabas un tiempo dentro de los estudios? ¿Cómo hacías? Fíjate que algo muy, muy gracioso o curioso que me ocurría antes ya de viajar a Edimburgo. Normalmente a la hora de dormir con mi hija, ella me decía, mami, léeme un cuento. Y bueno, los que son padres sabrán que hay un momento en el que ya estás acostado a punto de dormir con tu hijo y no hay ninguna posibilidad de prender la luz, buscar un cuento porque ya estás cansadísimo. Entonces ocurría que yo le decía, bueno, elegí un personaje y te voy a contar un cuento. Entonces Julia, mi hija, me decía, no sé, en unicornios. Yo le decía, bueno, dame 30 segundos. Pensaba yo rapidísimo una historia, digamos. Y le empezaba a contar la historia del unicornio, pero lo iba armando a la marcha, ¿no? Es que ya tenía armado.
Entonces es como que ahí me di cuenta que era bastante creativa yo. O sea, imagínate, creaba cuentos en 30 segundos, porque ella no esperaba, me decía, dale, contame. Entonces fue ahí cuando me percaté de que mis cuentos eran interesantes, y también me di cuenta que todos los cuentos que yo le iba contando eran con el fin de enseñarle algo. Claro.